Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, la advertencia. Roberto Valdés siempre se había enorgullecido de saber leer a las personas. 20 años como retratista en los tribunales significaban que había observado miles de rostros mentir, desmoronarse y revelar verdades que intentaban ocultar. Había capturado las microexpresiones de asesinos, los labios temblorosos de testigos y la fría calculación detrás de cada sonrisa de los abogados defensores. Era una habilidad que se filtraba en cada aspecto de su vida, una que debería haberle advertido antes. Pero había aprendido que el amor era la venda más grande. La tarde de octubre había comenzado como cualquier otra. Roberto estaba sentado en el estudio de su casa, con los dedos manchados de carboncillo suspendidos sobre un lienzo mientras trabajaba en un encargo, un retrato de la jueza María Cárdenas por su jubilación. A través de la ventana, las hojas ámbar pasaban flotando, y en algún lugar de la casa, se suponía que su hijo de 8 meses, Tomás, estaba durmiendo la siesta. Su esposa Viviana se había llevado al bebé a su oficina esa mañana. Dijo algo sobre presumirlo ante sus colegas en el grupo financiero Vega. A las 3:47 de la tarde, la puerta principal se abrió de golpe. Liliana, de 12 años, irrumpió en el estudio con la mochila aún colgada de un hombro, el rostro sin color y el pecho agitado como si hubiera corrido desde la parada del autobús 3 cuadras cuesta arriba. Roberto soltó el carboncillo. Liliana, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tomás? Su voz se quebró al mencionar el nombre de su hermano. ¿Dónde está el bebé? En la oficina de tu mamá. Se lo llevó esta mañana. ¿Recuerdas? Dijo algo sobre. No. Las manos de Liliana temblaban. Ella le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. No, papá. Tenemos que ir allí ahora mismo. Por favor. El miedo en sus ojos era visceral. ¿Real? Roberto había visto esa mirada antes en víctimas de los tribunales, en padres que habían perdido a sus hijos. Su hija sabía algo. Algo que la aterrorizaba. Liliana, háblame. ¿Qué pasó? No hay tiempo, dijo, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los escuché hablar. Mamá no sabe que lo sé. Papá, por favor. Tenemos que ir por Tomás. La mente de Roberto repasó varias posibilidades, cada una peor que la anterior. Últimamente había notado cosas, las llegadas tarde de Viviana, la forma en que había empezado a dejar el teléfono boca abajo, como había trasladado al bebé a la habitación de invitados al final del pasillo en lugar de la suya. Cosas pequeñas, cosas que se podían ignorar. Hasta ahora. Sube al auto. Roberto tomó sus llaves del escritorio, su teléfono y su billetera. Llama a tu madre. Dile que vamos para allá. Liliana ya estaba corriendo hacia el garaje. No va a contestar. Nunca contesta durante sus reuniones. Sus reuniones. La forma en que Liliana lo dijo hizo que a Roberto se le revolviera el estómago. El trayecto hasta el centro de Monterrey debería haber tomado 20 minutos. Roberto lo hizo en 12, pasándose 2 semáforos en rojo e ignorando el límite de velocidad. Liliana iba sentada, rígida en el asiento del copiloto, con el teléfono apretado entre sus manos de nudillos blancos, intentando llamar a Viviana una y otra vez. Sin respuesta. ¿Cómo sabes que Tomás está en peligro? Roberto mantuvo su voz calmada y controlada, incluso cuando el corazón le martilleaba contra las costillas. Las palabras de Liliana salieron atropelladas. Olvidé mi libro de matemáticas esta mañana. Regresé a buscarlo antes de que te despertaras. Escuché a mamá al teléfono en la cocina. Estaba hablando con él, el señor Vega. Ella dijo. La voz de Liliana se redujo a un susurro. Dijo que hoy era el día. Que, después de hoy, ya no serías un problema. Que ya lo tienen todo. Las manos de Roberto se apretaron en el volante. Alonso Vega, el jefe de Viviana en la firma de inversiones donde ella había trabajado durante 6 años.
Un hombre al que Roberto había visto exactamente 3 veces en las fiestas de fin de año de la empresa, donde Vega había mostrado su sonrisa perfecta y había hecho bromas sobre la volatilidad del mercado mientras su mirada se detenía demasiado tiempo en Viviana y Tomás. La voz de Roberto sonó peligrosamente baja. Mamá dijo que el bebé sería el anzuelo perfecto para hacerte ir corriendo. Sí, dijo Liliana, girándose hacia él con el rostro joven envejecido por el miedo. Papá, ¿y si es una trampa? ¿Y si lo lastiman para hacerte daño a ti? La mente de Roberto cambió de marcha, adoptando el mismo enfoque analítico que usaba para capturar las expresiones de los criminales. Ahora veía el patrón, la imagen que las palabras de Liliana estaban pintando, pero necesitaba más información. ¿Dijo algo más? Algo sobre lo que están planeando. Algo sobre unos documentos y un seguro. Liliana dudó un instante, y sobre deshacerse de la evidencia. Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. Documentos, seguro, evidencia. Su esposa y su jefe estaban planeando algo, y su hijo pequeño era de alguna manera parte de ello. El grupo financiero Vega ocupaba 3 pisos de un edificio de cristal y acero en el distrito financiero de Monterrey. Roberto se estacionó ilegalmente en la entrada, sin importarle las multas o que la grúa se llevara el auto. «Quédate en el auto», le dijo a Liliana. De ninguna manera. Ya se estaba desabrochando el cinturón. Voy contigo. Roberto quiso discutir, pero una sola mirada al rostro decidido de su hija le dijo que sería inútil. Además, tal vez tenerla allí evitaría que él hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Tal vez. El vestíbulo estaba lleno de mármol pulido y pretencioso arte moderno. Una recepcionista estaba sentada detrás de un escritorio curvo, con una sonrisa profesional y vacía. Soy Roberto Valdés, vengo a ver a mi esposa, Viviana Valdés. Está en una reunión con el señor Vega. La sonrisa de la recepcionista no flaqueó, pero algo parpadeó en sus ojos. Lo siento, señor, pero el señor Vega pidió específicamente que no lo interrumpieran durante esta reunión. Si gusta esperar. No le estoy pidiendo permiso. Roberto mantuvo la voz nivelada, pero dejó que un tono de acero la endureciera. ¿En qué piso? Señor, de verdad no puedo. Liliana dio un paso al frente. Mi hermanito está allá arriba. Nuestra madre lo trajo. Si le pasa algo mientras usted sigue el protocolo, ¿cómo quedará la imagen de su empresa? La máscara profesional de la recepcionista se rompió. Miró la pantalla de su computadora y luego volvió a mirarlos. Piso 17, suite ejecutiva. Pero por favor, no le digan al señor Vega que yo se los dije. Ya se dirigían hacia los ascensores. El viaje hacia arriba pareció interminable. Roberto veía subir los números, 10, 11, 12. Y se obligó a pensar, a planear. Si aquello era una trampa, estaba caminando directamente hacia ella. Pero si Tomás estaba en peligro, no tenía opción. Cualquier cosa que veamos allá arriba, le dijo en voz baja a Liliana, quédate detrás de mí. Entendido. Ella asintió, con el rostro pálido, pero decidida. El ascensor emitió un campanilleo. Piso 17. Las puertas se abrieron hacia una elegante zona de recepción, vacía a esas horas. Una suave música clásica sonaba desde unos altavoces ocultos en un pasillo bordeado de pinturas abstractas. Roberto pudo ver la luz que se derramaba desde una puerta abierta. Escuchó voces, la risa de Viviana, ese sonido ligero y musical del que se había enamorado hacía 16 años, y el murmullo más grave de un hombre en respuesta. Avanzaron en silencio por el pasillo. A medida que se acercaban, las palabras se hicieron claras. Un momento perfecto, de verdad, dijo la voz de Alonso Vega, suave como un whisky añejo. Una vez que el seguro se apruebe, tendremos todo lo que necesitamos. ¿Estás seguro de que la policía no encontrará nada? La voz de Viviana sonaba diferente, más dura, más fría. Policía, gesticuló Roberto hacia Liliana sin emitir sonido. Ella negó con la cabeza, igual de confundida. Relájate, querida. Para mañana en la mañana, Roberto Valdés será el hombre más buscado de Monterrey. La evidencia que plantamos es impecable. Tu traumatizada esposa denunciando tu violencia,
tus amenazas, tu descenso a la paranoia. Y cuando inevitablemente huya para evitar ir a prisión. La voz de Vega adoptó un tono de satisfacción. Bueno, los accidentes ocurren, especialmente a los hombres desesperados. La sangre de Roberto se heló. No solo estaban teniendo una aventura. Lo estaban incriminando en algo, planeando su muerte y haciéndola parecer como un accidente. Llegó al umbral de la puerta y miró hacia adentro. Capítulo 2. La horrible verdad. La oficina ejecutiva era un monumento a la riqueza. Ventanales del piso al techo con vista a la ciudad. Muebles de caoba, un carrito de bar surtido con botellas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Pero Roberto apenas notó nada de eso, sus ojos estaban fijos en la escena que tenía delante. Viviana estaba recostada en un sofá de cuero, con la blusa estratégicamente desabotonada y los labios hinchados por los besos. Alonso Vega estaba de pie junto a la ventana, arreglándose la corbata, ambos luciendo relajados y satisfechos. Entre ellos, sobre una mesa de café, estaba el asiento del auto de Tomás. Vacío. ¿Dónde está mi hijo? La voz de Roberto cortó el ambiente como una cuchilla. Viviana se incorporó de golpe, su rostro pasó de la conmoción al miedo y, finalmente, a un cálculo escalofriante. Alonso se volvió, sus apuestos rasgos se organizaron en una expresión de preocupación que no llegaba a sus fríos ojos azules. Roberto, no te esperaba. Viviana se puso de pie, alisándose la falda. Tomás está bien. Él solo está. ¿Dónde está mi hijo?, rugió Roberto, adentrándose en la oficina. Liliana se quedó en la puerta, con su teléfono en mano, grabando. Alonso se interpuso entre Roberto y Viviana. Levantó las manos en un gesto apaciguador. Señor Valdés, entiendo que esté molesto, pero está interrumpiendo una reunión de negocios privada. Su esposa y yo estábamos discutiendo su ascenso y... Lo escuché todo. Los ojos de Roberto nunca se apartaron de Viviana. La policía. La evidencia que plantaron. El accidente que están planeando para mí. ¿Dónde está Tomás? Algo cambió en la habitación. La máscara de preocupación de Viviana se desvaneció, revelando a la extraña que se ocultaba debajo. No se suponía que lo supieras todavía. No hasta mañana, cuando encontraran las drogas en tu estudio. Los mensajes amenazantes que yo denunciaría a la policía. Miró a Alonso. Deberíamos habernos movido más rápido. Mamá. La voz de Liliana era pequeña y quebrada. ¿Cómo pudiste? Los ojos de Viviana se desviaron hacia su hija y, por un instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. Pero solo fue un instante. Eres muy joven para entenderlo, Liliana. Tu padre es limitado, pequeño. Yo merezco más que un artista en apuros que apenas puede pagar nuestra hipoteca. La hipoteca que yo pago, dijo Roberto en voz baja y peligrosa, con el dinero de mis retratos en la corte. El trabajo que te permite gastar cada peso que ganas en esa firma en ropa de diseñador y días de spa. Alonso se rió. El sonido fue irritante. Qué deliciosamente de clase media. Discutiendo sobre hipotecas mientras tu vida se desmorona. Sacó su teléfono del bolsillo. Llamaré a seguridad. Está invadiendo propiedad privada, señor Valdés. Y dado su documentado historial de inestabilidad. ¿Qué historial? Roberto dio un paso adelante. El que ustedes fabricaron. El que he estado construyendo cuidadosamente durante 6 meses. La sonrisa de Alonso era la de un tiburón. Tu comportamiento cada vez más errático, tus paranoicas acusaciones sobre la fidelidad de tu esposa, tu problema con la bebida. O sí, las botellas en tu estudio que no recuerdas haber comprado, las preocupantes declaraciones que les has hecho a los vecinos sobre lastimarte a ti mismo y a otros. La mente de Roberto trabajó a toda velocidad. Hace 6 meses, Viviana había insistido en que se unieran a un nuevo club de campo, que conocieran gente nueva. Él había pensado que intentaba expandir su círculo social. En lugar de eso, lo había estado presentando a testigos que testificarían sobre su inestabilidad. Muy exhaustivo, dijo Roberto. Pero aún no han respondido a mi pregunta. ¿Dónde está Tomás?
Viviana intercambió una mirada con Alonso. Está a salvo por ahora. En un lugar seguro con alguien en quien confiamos. Lo recuperarás después de que yo esté muerto. La voz de Roberto habría podido cortar el cristal. Después de ese accidente que se supone que parecerá que huí del país y desaparecí. Dime, ¿cuánto es el pago del seguro? ¿35 millones de pesos? 52 millones. La expresión de Alonso se endureció. 87 millones, en realidad. Viviana fue lo bastante lista como para aumentar tu póliza el mes pasado. Firmaste los documentos sin leerlos. Tan confiado. Roberto recordó la pila de documentos que Viviana había llevado a casa, alegando que eran actualizaciones de su plan patrimonial. Él había estado trabajando en un encargo importante, distraído, y había firmado donde ella le había indicado. ¿Cuántos otros documentos habría firmado sin leer? El bebé, volvió a decir Roberto, y su voz adoptó una calma letal. Última oportunidad. Viviana se mantuvo de pie, moviéndose detrás de Alonso como si fuera un escudo. ¿Crees que estás en posición de hacer exigencias? Seguridad estará aquí en minutos. Te encontrarán amenazándome, violento, desquiciado. Será la prueba perfecta para la orden de restricción que presentaré mañana. Y Tomás, sonrió, de manera cruel y fría. Tomás está con la hermana de Alonso. Tamara Vega. Es una enfermera titulada, completamente respetable. Cuando denuncie tu comportamiento peligroso, cuando la policía encuentre la evidencia que hemos plantado, Tamara testificará que le rogué que mantuviera a mi bebé a salvo de su violento padre. ¿Y cuando yo aparezca muerto?, preguntó Roberto. Suicidió, dijo Alonso con suavidad. Un hombre mentalmente inestable que se enfrenta a la prisión, que lo pierde todo. Es trágicamente común. Las autoridades encontrarán tu cuerpo en tu auto. Pastillas y alcohol. Una nota confesando tus delirios paranoicos. Viviana será la viuda desconsolada. Devastada por el declive de su marido. Y en 6 meses, después de un respetuoso periodo de luto, se casará conmigo. Criaremos a Tomás juntos, cobraremos el dinero de tu seguro y viviremos la vida que merecemos. Liliana estaba llorando ahora, pero seguía grabando con el teléfono firme. Roberto sintió que una extraña calma se apoderaba de él. Reconoció este sentimiento de las salas del tribunal. El momento en que toda la evidencia se alineaba, cuando la imagen se volvía cristalina, su esposa y su amante habían fabricado una intrincada trampa. Habían pensado en todo, se habían preparado durante meses, habían colocado todas las piezas, pero habían cometido 3 errores críticos. Primero, lo habían subestimado. Veían a un artista amable, a un padre devoto, y asumieron que era débil. Segundo, habían hecho todo esto frente a testigos. Liliana lo estaba grabando todo, cada confesión, cada admisión. Y tercero, el más fatal de todos, habían amenazado a sus hijos. Roberto Valdés, el hombre que había pasado 2 décadas estudiando la naturaleza humana, que había capturado los rostros tanto de culpables como de inocentes, que entendía la psicología de la criminalidad mejor que la mayoría de los psicólogos. Ese hombre se habría marchado, habría llamado a la policía y habría confiado en el sistema. Pero Roberto Valdés, el padre, el hombre cuyo hijo pequeño estaba siendo rehén, cuya hija estaba llorando en la puerta, cuya familia estaba siendo destruida, ese hombre había terminado de jugar según las reglas. Liliana, dijo Roberto con calma, sin quitar los ojos de Viviana y Alonso. Llama al tío Ricardo. Dile que lo necesito ahora. Los ojos de Viviana se abrieron de par en par. ¿Tu hermano? Roberto, no lo hagas. Oh, ahora te preocupas. La risa de Roberto fue fría. Ahora recuerdas que mi hermano menor no es tan limitado como yo. Que Ricardo Bonilla cumplió 12 años por robo a mano armada antes de encontrar trabajo legítimo. Era una mentira. Ricardo era su mejor amigo de la escuela de arte, quien se había cambiado el apellido después de una pelea familiar, y dirigía una exitosa galería en Guadalajara. Pero Viviana no lo sabía. Dejaría que pensara que estaba recurriendo a contactos criminales. La mano de Alonso se movió hacia su teléfono otra vez. Llamaré a seguridad. Esto se acabó. Haz la llamada, dijo Roberto suavemente.
Pero primero, responde a una pregunta. ¿Qué te hace pensar que vine aquí sin un plan de respaldo? Por primera vez, la duda asomó al rostro de Alonso. Roberto sacó su propio teléfono del bolsillo y giró la pantalla hacia ellos. He estado grabando desde el vestíbulo. Escuché cada palabra que dijeron antes de entrar a esta habitación. Conspiración para cometer fraude. Conspiración para cometer asesinato. Secuestro. Eso equivale a 30 años como mínimo. El rostro de Viviana se quedó sin color. Estás mintiendo. De verdad. Roberto presionó un botón en su teléfono. La voz de Alonso resonó en el altavoz. Para mañana en la mañana, Roberto Valdés será el hombre más buscado de Monterrey. La puerta de la oficina se abrió de golpe, pero no era seguridad. Capítulo 3. El desenredo comienza. 3 oficiales uniformados de la policía de Monterrey entraron, seguidos por una mujer con traje gris y una placa. Liliana había llamado al número de emergencias desde el ascensor mientras Roberto se enfrentaba a Viviana y Alonso. Detective Francisca Guerra, Fuerza Civil. La voz de la mujer era firme y profesional. Recibimos una llamada sobre un posible secuestro y conspiración. ¿Quién quiere decirme qué está pasando? Alonso se recuperó rápidamente, su suave máscara volvió a su lugar. Detective, gracias a Dios que está aquí. Este hombre, señaló a Roberto, ha estado acosando a mi empleada, la señora Valdés, haciendo acusaciones descabelladas. Creo que puede ser mentalmente inestable. Tiene razón. Viviana dio un paso al frente, con lágrimas brotando de sus ojos con notable rapidez. Mi marido se ha vuelto cada vez más paranoico en los últimos meses. Su consumo de alcohol, sus acusaciones de que soy infiel. Estoy aterrorizada de lo que pueda hacerme a mí o a nuestros hijos. Era una actuación magistral. Roberto podía ver cómo cambiaban las expresiones de los oficiales, podía sentir que estaban reevaluando la situación. Para ellos, probablemente él parecía el agresor, un hombre que había irrumpido en el lugar de trabajo de su esposa haciendo afirmaciones locas. Esa es una historia interesante, dijo la detective Guerra. Excepto que hemos estado escuchando esta oficina durante los últimos 40 minutos. El color desapareció del rostro de Alonso. Verá, continuó Guerra, sacando su propio teléfono. Recibimos un chivatazo anónimo esta mañana sobre actividades financieras sospechosas en el grupo financiero Vega. Posible lavado de dinero. Cuando llamé para programar una entrevista, su secretaria mencionó que la señora Valdés estaba en una reunión muy importante, de no molestar, con usted. Señor Vega. Dado que la señora Valdés no estaba programada para ningún asunto oficial hoy, me pareció curioso. Asintió hacia uno de los oficiales uniformados, quien sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo. Así que obtuvimos una orden para colocar un micrófono oculto en su oficina. Imaginen mi sorpresa cuando, en lugar de atrapar delitos financieros, los escuché a ustedes dos planeando incriminar al señor Valdés de varios delitos, discutiendo su asesinato y admitiendo el secuestro de su hijo pequeño. Viviana tropezó hacia atrás. No, estábamos bromeando. Era solo 87 millones de pesos en seguro de vida. Guerra arqueó una ceja. ¿Plantar evidencia? ¿Contratar a una enfermera para ocultar a un bebé? Esas son bromas muy específicas, señora Valdés. Quiero a mi abogado, dijo Alonso rotundamente. Por supuesto que sí. Guerra hizo un gesto a los oficiales. Alonso Vega, Viviana Valdés, ambos están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer fraude de seguros y secuestro. Tendremos más cargos a medida que investiguemos. A medida que los oficiales avanzaban con las esposas, Roberto sintió que una mano se deslizaba en la suya. Liliana se apretó contra su costado, aún temblando. ¿Dónde está Tomás?, le preguntó Roberto a Guerra. Dijeron que está con alguien llamada Tamara Vega. Ya nos encargamos. Guerra sacó una radio. Tenemos unidades en camino a 3 direcciones asociadas con Tamara Vega. Encontraremos a su hijo. Ella está en los departamentos Alturas de Monterrey, intervino Liliana. Unidad 412. Escuché a mamá dándole la dirección la semana pasada cuando se suponía que yo estaba dormida.
Guerra transmitió la información. Luego se volvió hacia Roberto. Señor Valdés, necesito su declaración. Toda. Pero primero. Miró a los uniformados que conducían a Viviana y a Alonso hacia la puerta. Primero, asegurémonos de que recupere a su hijo. El viaje a alturas de Monterrey fue una sucesión borrosa de sirenas y luces intermitentes. Roberto estaba sentado en la parte trasera de la patrulla encubierta de la detective Guerra, con Liliana a su lado, ambos en silencio por la tensión. Cada minuto parecía una hora. Cuando llegaron al complejo de departamentos, ya había 2 patrullas allí. Un oficial estaba junto a la entrada, con la radio en la mano. «Tenemos al bebé», exclamó el oficial. «Está a salvo». La sospechosa está bajo custodia. Roberto salió del auto antes de que se detuviera por completo. Subió las escaleras de 2 en 2, con Liliana justo detrás de él. En el 4º piso, encontró a los paramédicos revisando a Tomás en su asiento para auto. El bebé lloraba, pero parecía ileso. «Papá». Tomás extendió sus regordetes brazos. Roberto lo levantó, apretando a su hijo contra su pecho, inhalando ese olor a bebé a talco e inocencia. Los llantos de Tomás cesaron casi de inmediato, sus pequeñas manos se apretaron contra la camisa de Roberto. «Está bien», dijo uno de los paramédicos. «No hay signos de angustia ni de daño, pero lo llevaremos al Hospital General de Monterrey para una revisión completa, solo para estar seguros». Liliana abrazó tanto a Roberto como a Tomás, y por un momento, los 3 se quedaron allí en el pasillo, una familia rota, pero unida. Una mujer estaba siendo escoltada con esposas. Tamara Vega, presumiblemente. Gritaba pidiendo abogados y quejándose sobre cateos ilegales, pero su protesta se desvaneció cuando los oficiales la metieron en una patrulla. La detective Guerra se acercó. «Señor Valdés, necesito que venga a la estación. Tenemos mucho que desenredar aquí». «Lo entiendo». Roberto acomodó a Tomás en sus brazos. «Pero primero, el hospital. Después, soy todo suyo». En el Hospital General de Monterrey, los médicos confirmaron lo que habían dicho los paramédicos. Tomás estaba físicamente bien. Un poco deshidratado y con algo de hambre, pero ileso. Mientras Roberto le daba el biberón en la sala de exámenes, Liliana se sentó junto a ellos, por fin con el teléfono guardado. «Papá», su voz sonó pequeña, «¿sabías lo de mamá y el señor Vega?» «No». Roberto miró a su hija a los ojos. Sospechaba que algo andaba mal, pero nunca imaginé. Dejó la frase en el aire. «¿Cómo le dices a tu hija de 12 años que su madre había planeado asesinarte?» «Lo siento, Liliana. Debería haberte protegido de esto. Tú nos protegiste». Liliana apoyó la cabeza en su hombro. «Viniste cuando dije que teníamos que ir. Me creíste». «Siempre», dijo Roberto. «Siempre te creeré». Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la detective Guerra: «Necesitamos hablar sobre otra cosa que encontramos. Es importante». En la estación de policía 3 horas más tarde, con Tomás dormido en un asiento para auto y Liliana esperando en una sala familiar con un defensor de víctimas, Roberto se sentó frente a la detective Guerra en una sala de interrogatorios. Una carpeta descansaba sobre la mesa entre ellos. «Su esposa y Alonso Vega han estado ocupados», dijo Guerra. «Muy ocupados. La evidencia que planeaban plantarle. Ya habían empezado. Encontramos una bodega alquilada a su nombre». «Usted no la alquiló, ¿verdad?» «No». «Adentro, encontramos 2 kilogramos de cocaína, un arma utilizada en un robo a mano armada hace 3 meses y una computadora portátil que contenía pornografía infantil». La expresión de Guerra era sombría. «Estaban construyendo un caso que lo habría destruido por completo, señor Valdés. Incluso si probábamos la conspiración de asesinato, estos delitos plantados habrían sido investigados. Su vida habría sido destrozada». Roberto apretó los puños sobre la mesa. «¿Cómo pusieron mi nombre en el contrato de alquiler?» «Firma falsificada. La estamos comparando con documentos que usted firmó legítimamente. Pero hay más». Guerra abrió la carpeta. «El chivatazo sobre lavado de dinero que recibimos.
Es real. Alonso Vega ha estado dirigiendo un sofisticado esquema a través de su firma de inversiones, utilizando los fondos de los clientes para operaciones no autorizadas de alto riesgo. Cuando esas operaciones fallaron, necesitaba dinero para cubrir las pérdidas. Ahí es donde entró su seguro de vida. ¿Iba a usar mi muerte para arreglar parcialmente sus delitos financieros? También encontramos pruebas de que ha estado robando a otros clientes. Su esposa lo sabía. De hecho, ella lo ayudó a ocultarlo. Tiene acceso a los sistemas de contabilidad de la empresa. Juntos, han robado aproximadamente 140 millones de pesos a lo largo de 3 años. La cifra hizo que a Roberto le diera vueltas la cabeza. 140 millones. Y se habrían salido con la suya si no hubieran sido codiciosos. Si simplemente hubieran robado el dinero y desaparecido, tal vez nunca los habríamos atrapado. Pero también querían incriminarlo a usted. Querían destruirlo tan por completo que, incluso si surgían sospechas, usted sería el sospechoso. No ellos. Roberto pensó en su esposa, la mujer a la que había amado durante 16 años, que le había dado 2 hijos hermosos, que había sido su compañera en las luchas y los triunfos. ¿Cómo se le había pasado esto por alto? ¿Cómo el hombre que se ganaba la vida leyendo rostros no había visto al monstruo que dormía a su lado? Hay una cosa más, dijo Guerra en voz baja. Tamara Vega, la hermana, no es enfermera. Es una drogadicta con antecedentes de poner en peligro a menores. Le revocaron la licencia hace 5 años después de que un bebé a su cuidado casi muriera por negligencia. Su esposa y Alonso dejaron a su hijo con ella. La rabia que invadió a Roberto fue incandescente. Tomás podría haber muerto, no como parte de su plan, sino por pura negligencia, por la crueldad temeraria de personas que no veían a su hijo como nada más que un peón. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Roberto, tratando de mantener la voz firme. Serán acusados. La evidencia es abrumadora. Las grabaciones, la evidencia plantada en la bodega, los delitos financieros. Tanto Viviana como Alonso se enfrentan a décadas de prisión. Tamara también enfrentará cargos. ¿Y mis hijos? ¿Qué hay de ellos? Obtendrá la custodia total. Dado todo, la expresión de Guerra se suavizó. Dado todo, señor Valdés, usted es libre. Usted es la víctima aquí. Su vida vuelve a ser suya. Pero cuando Roberto salió de la estación de policía, con Tomás en brazos y Liliana a su lado, no se sentía libre. Se sentía como un hombre parado sobre las ruinas de todo lo que había construido, tratando de descubrir cómo levantar algo nuevo a partir de los escombros. Las noticias de la noche ya estaban transmitiendo la historia: asesor financiero y esposa arrestados por complot de asesinato por encargo. El nombre de Roberto fue mencionado, pero como la víctima, no como el perpetrador. Un pequeño consuelo. En casa, Roberto acostó a Tomás en su cuna, luego ayudó a Liliana con una cena para la que ninguno de los dos tenía apetito. Se sentaron en la mesa de la cocina, pellizcando una pizza que se había enfriado. ¿Qué le pasará a mamá?, preguntó Liliana en voz baja. Irá a juicio. Con toda la evidencia, probablemente se declarará culpable. Irá a prisión por mucho tiempo. ¡Qué bueno! La voz de Liliana era dura, y a Roberto le dolió el corazón por ella, por la inocencia que había perdido ese día. Liliana, está bien si todavía la amas. Sigue siendo tu madre. Incluso después de todo, no quiero amarla. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Liliana. Intentó matarte. Habría hecho que Tomás creciera sin un papá. Nos habría dejado pensar que eras un criminal. ¿Cómo puedo amar a alguien que haría eso? Roberto atrajo a su hija hacia sus brazos. No tienes que resolver eso esta noche, ni mañana, ni nunca si decides que no puedes. Pero el odio te lastimará más a ti que a ella. Sé que es difícil escucharlo en este momento. Se quedaron sentados juntos en la silenciosa cocina. 2 personas tratando de darle sentido a lo insensato. El teléfono de Roberto sonó. Número desconocido. Señor Valdés, dijo la voz de una mujer, nerviosa. Soy Georgina Bravo. Trabajo en el grupo financiero Vega. Me enteré de lo que pasó. Solo pensé que debía saberlo.
Hay otras personas en la firma que sospechaban que algo andaba mal. Alonso nos tenía a todos aterrorizados. Si necesita testigos. Si necesita que la gente testifique sobre su carácter o lo que vimos, lo ayudaremos. Gracias, dijo Roberto. Le daré su nombre a la detective Guerra. Recibió 3 llamadas más esa noche. Un vecino que había visto a Viviana y a Alonso juntos y había sentido que algo no cuadraba. Un colega del tribunal que había notado el costoso guardarropa nuevo de Viviana y se preguntaba de dónde salía el dinero. Un maestro de la escuela de Liliana que había estado preocupado por los comentarios que Viviana hacía sobre Roberto. La telaraña que Viviana y Alonso habían tejido se estaba desenredando y la gente estaba dando un paso al frente para tirar de los hilos. Esa noche, después de que Liliana se durmiera, Roberto se sentó en su estudio mirando fijamente el retrato inacabado de la jueza Cárdenas. Sus manos estaban firmes. Las mismas manos que habían sostenido a su hijo, que habían protegido a su hija, que habían grabado la confesión de su esposa. Pero por dentro, estaba temblando. Había ganado. Sus hijos estaban a salvo. Los monstruos habían sido atrapados. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía tan vacía? Porque Roberto se dio cuenta de que esto no era la victoria. Era supervivencia. La verdadera lucha apenas comenzaba. No contra Viviana y Alonso, quienes estaban acabados, sino contra el sistema, contra las secuelas, contra el tener que reconstruir una vida desde las cenizas, y con el conocimiento de que algún día tendría que explicarle a Tomás por qué su madre no estaba allí. Roberto tomó su carboncillo y comenzó a dibujar. No a la jueza Cárdenas, no una obra por encargo, solo el rostro de Tomás, durmiendo plácidamente, inocente de las maquinaciones que habían amenazado con destruirlo. Los protegeré, pensó Roberto. A los dos. Cueste lo que cueste. Aún no sabía qué significaría eso, pero lo descubriría. Siempre lo hacía. Capítulo 4. Secretos enterrados. 3 días después del arresto, Roberto Valdés estaba sentado en la oficina de Josué Chávez, uno de los fiscales más implacables de Nuevo León. El hombre tenía la reputación de no perder nunca un caso. Una reputación construida a base de una preparación meticulosa y una total falta de piedad por los acusados. Su esposa está tratando de hacer un trato, dijo Chávez sin preámbulos, deslizando un documento sobre su escritorio. Roberto hojeó el papel. Viviana ofrecía testificar contra Alonso Vega a cambio de una sentencia reducida. 12 años en lugar de cadena perpetua. No, dijo Roberto rotundamente. Chávez arqueó una ceja. Señor Valdés, entiendo su enojo, pero una condena garantizada para Alonso Vega. Dije que no. Roberto miró al fiscal a los ojos. Lo planearon juntos. Son igual de culpables. Si Viviana consigue un trato. ¿Qué mensaje envía eso? Que las mujeres pueden participar en conspiraciones de asesinato y obtener indulgencia. Que las madres reciben un trato especial incluso cuando ponen en peligro a sus propios hijos. No se trata de... Se trata exactamente de eso. Roberto se inclinó hacia adelante. Me he sentado en salas de tribunales durante 20 años, señor Chávez. He visto al sistema hacer hasta lo imposible para darles oportunidades a los acusados que muestran remordimiento, que ayudan a la fiscalía. Que lloran y se disculpan. Viviana cuenta con eso. Cuenta con que la gente sienta pena por ella, con la imagen de la pobre esposa que fue por el mal camino debido a la influencia del hombre poderoso. No le dé eso. Chávez lo estudió durante un largo momento. ¿Qué es lo que quiere? Penas máximas para ambos. Sin tratos. Y quiero asegurarme de que los delitos financieros también sean procesados. Cada cliente al que Alonso y Viviana robaron merece justicia. No es así como suele funcionar el sistema. Entonces, rompa lo habitual. Roberto se puso de pie. ¿Quieres saber qué garantizará una condena? Déjeme ayudar. Sé cosas sobre Viviana, sobre sus patrones, sobre cómo piensa. Y estoy dispuesto a indagar. Lo que necesite, lo encontraré. Después de salir de la oficina de la Fiscalía, Roberto condujo hasta el Registro Civil y Público de Nuevo León.
La detective Guerra le había dado los números de expediente de los diversos cargos de Viviana y Alonso. Con ellos, podía acceder a registros públicos, archivos financieros, registros de propiedad y registros comerciales. Pasó 6 horas allí tomando notas, fotografiando documentos, construyendo una línea de tiempo. Lo que encontró lo estremeció. La aventura entre Viviana y Alonso había comenzado hacía 18 meses, poco después de que naciera Tomás. Pero sus delitos financieros se remontaban a 3 años atrás, lo que significaba que habían sido socios en el robo antes de convertirse en compañeros de cama. El romance era secundario. Todo esto siempre había sido por dinero. Algo aún más perturbador, Roberto encontró una solicitud de licencia de matrimonio presentada hacía 2 años bajo el apellido de soltera de Viviana, Pérez, para casarse con alguien llamado Esteban Huerta. La solicitud nunca se completó, pero la fecha era sospechosa. Había sido presentada mientras ella todavía estaba casada con Roberto. Roberto condujo hasta la dirección indicada en la solicitud. Lo llevó a un vecindario que no reconocía. Casas de clase media con jardines bien cuidados. Llamó a la puerta de la casa que coincidía con la solicitud. Respondió un hombre de unos 50 años. Fornido, con canas, de ojos amables que se entrecerraron cuando Roberto se presentó. «Usted es el esposo de Viviana Pérez», dijo Esteban Huerta. «El actual, quiero decir». «¿Cuántos hay?», preguntó Roberto. La risa de Esteban fue amarga. «Pase. Querrá sentarse para esto». Adentro, con un café que ninguno de los dos tocó, Esteban le contó su historia. Había conocido a Viviana 4 años atrás en un seminario financiero. Ella había sido encantadora, brillante, vulnerable, afirmando que su matrimonio se estaba desmoronando, que su esposo era abusivo, que necesitaba ayuda para escapar. «Me engañó por completo», dijo Esteban. «Le di dinero, le compré regalos, incluso la ayudé a abrir cuentas bancarias de las que su esposo controlador supuestamente no sabía nada. Íbamos a casarnos, empezar de nuevo. Luego, un día, simplemente se esfumó. Se llevó unos 700.000 pesos de mis cuentas y desapareció. ¿Por qué no lo denunció? Lo intenté». La expresión de Esteban se oscureció, pero ella era inteligente. Cada transacción parecía legítima, préstamos que yo había aceptado, regalos que había dado por voluntad propia. La policía dijo que era un asunto civil, no un fraude criminal. Contraté a un abogado. Pero Viviana había cubierto muy bien su rastro. Para cuando la encontré, estaba contigo, embarazada, interpretando a la esposa amorosa. Roberto sintió náuseas. «Me está diciendo que esto es un patrón». «Le estoy diciendo que su esposa es una estafadora profesional». Esteban sacó una carpeta de un cajón. «Después de que se fue, me obsesioné. Contraté a un investigador privado. Encontró a otros 3 hombres antes que a mí. Todos exitosos, todos con buena posición económica, todos afirmando que Viviana los había estafado. Pero ninguno de ellos pudo probarlo en los tribunales. Ella es demasiado cuidadosa, demasiado manipuladora». Roberto revisó la carpeta. Nombres, fechas, cantidades robadas. Un hombre había perdido 1.200.000 pesos. Otro había quedado en bancarrota. Un tercero casi se había suicidado. «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque tal vez usted pueda hacer lo que nosotros no pudimos. Detenerla». La voz de Esteban era dura. «Y porque vi las noticias, ella intentó que lo mataran. Eso es una escalada. Ya no solo roba. Está dispuesta a destruir vidas por completo. Alguien tiene que detenerla antes de que se lo haga a otra persona». Roberto condujo de regreso al centro de Monterrey con una carpeta en el asiento del copiloto. Su mente iba a toda prisa. Esto lo cambiaba todo. Viviana no era solo su esposa infiel que se había vuelto codiciosa. Era una depredadora con un patrón que abarcaba años. Llamó a la detective Guerra desde su auto. «Necesito que reabra algunos casos», dijo. «Múltiples víctimas de fraude, y creo que podría haber más cargos que podamos presentar contra Viviana». Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto se sentó en su estudio con todo lo que había reunido esparcido por su escritorio.
Registros financieros, testimonios de Esteban y de las otras víctimas que el investigador había encontrado, una línea de tiempo de los eventos, fotos de los documentos. Alguien llamó a la puerta. Liliana estaba allí en pijama. ¿No puedes dormir?, preguntó Roberto. No dejo de pensar en mamá. Liliana entró y se sentó en la silla junto a su escritorio. ¿Sabías que ella era así antes? No. La garganta de Roberto estaba apretada. Pensé que la conocía. Pero las personas pueden ocultar quiénes son en realidad, especialmente ante las personas que los aman. Algo de esto fue real. ¿Alguna vez nos amó de verdad? Esa era la pregunta que Roberto se había estado haciendo durante 3 días. No lo sé, cariño. Tal vez al principio, tal vez en algunas partes, pero en algún momento del camino, eligió el dinero y la comodidad por encima de la verdad y la familia. La odio, susurró Liliana. Tienes derecho a hacerlo. Roberto atrajo a su hija hacia sí. Y tienes derecho a llorar por la madre que creías tener. Ambas cosas pueden ser ciertas. A la mañana siguiente, Roberto se reunió con un abogado, no para el caso de Viviana, sino para su propia protección. Marcelo Herrera era un abogado de derecho familiar especializado en casos complejos de custodia. Necesito la custodia total de mis hijos, dijo Roberto. Y necesito asegurarme de que Viviana no tenga ningún derecho sobre ellos ni sobre ninguno de nuestros bienes. Dados los cargos penales, eso no debería ser difícil, dijo Marcelo. Pero seré honesto con usted, señor Valdés, esto se va a poner feo. Su esposa peleará desde la prisión. Afirmará que fue coaccionada, manipulada. Que Alonso la controlaba. Intentará pintarse a sí misma como una víctima para ganar simpatía y así lograr una reducción de sentencia y eventuales derechos de custodia. Que lo intente. La voz de Roberto era fría. Tengo evidencia de que ha estado ejecutando estafas durante años, mucho antes de conocer a Alonso. Ella es la depredadora, no la presa. Marcelo se recostó en su silla. Eso cambia las cosas. Si podemos establecer un patrón de comportamiento fraudulento, eso demuestra su verdadero carácter. Demuestra que no es una mujer que se dejó desviar, sino una criminal calculadora. Podemos usar eso en los procedimientos de custodia. Hágalo. Use todo. Durante la siguiente semana, Roberto se convirtió en un hombre con un enfoque singular. Rastreó a cada víctima de los esquemas pasados de Viviana. Recopiló evidencia de cada mentira que había dicho, cada manipulación, cada robo. Trabajó con la detective Guerra para construir un caso sólido como una roca que fuera más allá de la conspiración de asesinato. Y poco a poco, emergió un panorama. Viviana Pérez, más tarde Viviana Valdés, había crecido en una adinerada familia de Nuevo León que lo había perdido todo cuando el imperio inmobiliario de su padre se derrumbó en la crisis financiera de 2008. Ella tenía 18 años, estaba acostumbrada a los lujos, y de repente se encontró viviendo en un modesto apartamento mientras su padre enfrentaba cargos penales por fraude. Roberto encontró un artículo de un periódico local sobre el escándalo. Había una foto de Viviana de adolescente en el juicio de su padre, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. En esa expresión, Roberto reconoció algo que debió haber notado hacía años. El mismo cálculo frío que había presenciado en la oficina de Alonso. Viviana había aprendido de su padre. Aprendió que el dinero era lo único que importaba, que las demás personas eran blancos que debían ser explotados, y había pasado los siguientes 15 años perfeccionando esas lecciones. Roberto había sido su estafa más larga. 6 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida sobre mentiras. Parecía amarlo genuinamente, había sido una buena madre para Liliana, había construido un hogar con él. Pero todo eso había sido solo un andamio para su verdadero objetivo, encontrar a alguien más rico, más exitoso, a alguien como Alonso Vega. Y cuando surgió esa oportunidad, ella había estado dispuesta a reducirlo todo a cenizas para aprovecharla. Es una sociópata, dijo la detective Guerra cuando Roberto compartió sus hallazgos. Trastorno clásico de la personalidad narcisista con tendencias sociópatas. Falta de empatía, encanto superficial, disposición para explotar a los demás, y es lo suficientemente inteligente como para ocultarlo. Hasta ahora, dijo Roberto. Hasta ahora, asintió Guerra.
El caso contra Viviana y Alonso se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que un simple asesinato por encargo. El fiscal Chávez había tomado el consejo de Roberto y estaba yendo con todo. Múltiples cargos de fraude, lavado de dinero, conspiración, intento de asesinato, poner en peligro a menores. La lista crecía a diario y Roberto seguía indagando. Descubrió que Alonso Vega tenía su propio oscuro historial. Un puesto anterior en una firma en la Ciudad de México que había terminado abruptamente, oficialmente fue una renuncia, pero Roberto rastreó al director de Recursos Humanos, quien admitió extraoficialmente que Alonso había sido despedido por acoso sexual. 2 exasistentas se presentaron tras ver las noticias, describiendo un patrón de manipulación y abuso. Alonso había utilizado su posición para coaccionar a las mujeres a tener relaciones, había prometido ascensos y aumentos que nunca se materializaron, y había tomado represalias contra aquellas que lo rechazaron. Es un depredador. Le dijo una mujer, Juliana Soto, a Roberto mientras tomaban un café. Pero es muy inteligente al respecto. Nunca deja evidencia física. Nunca hace amenazas explícitas. Simplemente crea situaciones en las que las mujeres sienten que no tienen otra opción más que ceder. ¿Por qué no lo denunciaste? Lo hice. A Recursos Humanos, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. No pasó nada. Está protegido. Tiene amigos poderosos, abogados caros, y las mujeres que intentan enfrentarlo terminan destruidas, pierden sus empleos, sus reputaciones. No podía permitirme esa pelea. ¿Y si te dijera que hay una manera de hacerle pagar ahora? Que sus cargos penales actuales podrían verse agravados si establecemos un patrón de comportamiento. La mirada de Juliana se agudizó. Testificaré. Dime cuándo y dónde. Roberto salió de esa reunión con la información de contacto de 6 mujeres más, dispuestas a testificar sobre el historial de manipulación y abuso de Alonso. Cada historia pintaba el retrato de un hombre que veía a las demás personas como objetos, herramientas para ser usadas y desechadas. Era perfecto no solo para el caso penal, sino para lo que Roberto realmente estaba construyendo. Porque Roberto no solo estaba ayudando a la fiscalía, estaba diseñando algo mucho más exhaustivo. Se estaba asegurando de que cuando Viviana y Alonso cayeran de forma tan completa que nunca más pudieran volver a levantarse. Capítulo 5. La telaraña se tensa. 2 semanas antes del juicio, Roberto recibió la llamada de una fuente inesperada. Señor Valdés, soy Saúl Haro. Soy un contador forense que trabaja con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tengo entendido que ha estado investigando irregularidades financieras en el grupo financiero Vega. Roberto se reunió con Saúl en una cafetería tranquila en las afueras de Monterrey. El hombre tenía unos 60 años, ojos perspicaces y el aire de alguien que había visto todos los delitos financieros imaginables. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha estado vigilando a Alonso Vega durante 18 meses, dijo Saúl sin preámbulos. Sabíamos que operaba un esquema tipo Ponzi, utilizando el dinero de los nuevos inversionistas para pagar los rendimientos de los antiguos, mientras se quedaba con una parte. Pero no podíamos probarlo. Sus registros estaban inmaculados. Su socia lo estaba encubriendo. ¿Su socia? Se refiere a Viviana. Su esposa es una genio con los números, señor Valdés. Creó un sistema de doble entrada que hacía que los libros contables de Vega parecieran completamente legítimos. Cada transacción fraudulenta se emparejaba con una entrada falsa. Pero técnicamente compatible. Es el encubrimiento más sofisticado que he visto en 30 años. ¿Por qué me está contando esto? Saúl sonrió con tristeza. Porque la conspiración de asesinato fue estúpida. Fue descuidada, emocional, y nos dio la oportunidad que necesitábamos. Con Viviana y Alonso bajo custodia, hemos podido ejecutar órdenes judiciales, incautar registros y entrevistar a los empleados sin temor a represalias. Estamos construyendo un caso federal que no solo derribará a Alonso, sino también a varios de sus asociados. ¿A cuántas personas les robaron? A al menos 230 clientes. Los daños totales ascienden a aproximadamente 750 millones de pesos. Algunas de estas personas perdieron los ahorros de toda su vida, sus fondos de jubilación. Una pareja de ancianos lo perdió todo y tuvo que mudarse con su hija.
Roberto sintió que el pecho se le oprimía. No tenía idea de que el alcance fuera tan grande. Tampoco la mayoría de la gente. Por eso necesitamos su ayuda. Saúl sacó una tableta de su maletín y le mostró a Roberto un complejo diagrama de flujo. Su esposa llevaba registros meticulosos. Demasiado meticulosos. Pensó que estaba siendo cuidadosa, pero lo que en realidad hizo fue crear una hoja de ruta de cada crimen que cometieron. Si puede ayudarnos a entender su sistema, su lógica, podremos desentrañar todo el esquema más rápido. ¿Qué necesita que haga? Dígame cómo piensa. Usted vivió con ella durante años. Cuando estaba estresada, ¿qué hacía? Cuando estaba planeando algo, ¿cuáles eran sus hábitos? Cuanto más comprendamos su psicología, mejor podremos predecir dónde escondió la evidencia adicional. Roberto pasó 3 horas con Saúl hablando de los patrones de Viviana, de cómo codificaba todo por colores, de cómo guardaba archivos de respaldo de documentos importantes en lugares inesperados como álbumes de fotos o cajas de recetas. De cómo ella tenía un archivero en el sótano que siempre mantenía bajo llave, alegando que contenía información de los clientes que necesitaba proteger. El sótano, dijo Saúl bruscamente. La policía lo revisó. Registraron toda la casa, pero no sé si abrieron ese archivero. Viviana siempre llevaba la llave con ella. ¿Puede darnos acceso? Al día siguiente, Roberto guió a Saúl y a la detective Guerra hasta su sótano. El archivero estaba en la esquina, inocuo y gris. Guerra llamó a un cerrajero. Adentro encontraron un tesoro, memorias USB, libretas con registros escritos a mano, estados de cuenta de bancos que Roberto nunca había oído mencionar, pasaportes, en plural, para Viviana bajo diferentes nombres, y un libro mayor que detallaba cada robo. Cada manipulación que se remontaba a 5 años atrás. Esto es, suspiró Saúl. Esto es todo lo que necesitamos. Pero fue el último artículo el que hizo que la sangre de Roberto se helara. Una póliza de seguro de vida a nombre de Liliana. Por 8.700.000 pesos, contratada hace 6 meses con Viviana como la única beneficiaria. ¿Por qué iba ella? Roberto no pudo terminar la frase. La implicación era demasiado horrible. El rostro de la detective Guerra era sombrío. Señor Valdés, creo que debemos hablar sobre el alcance completo de lo que su esposa estaba planeando. En la sala de conferencias de la estación de policía, Guerra lo expuso. La póliza de seguro sobre usted no era el final del juego. Ella dijo que era el principio. Esto es lo que creemos que iba a pasar. Simulan su muerte. Viviana cobra los 87 millones. Pero ese dinero proviene de una compañía con la que se asegura la firma de Alonso. Lo que significa que él controla la investigación, el momento del pago, todo. No entiendo, dijo Roberto, aunque el terror iba en aumento en sus entrañas. 6 meses después de su muerte, el periodo de luto estándar, Viviana y Alonso se casan. Usan el dinero del seguro para pagar a los clientes a los que Alonso robó. Limpian los libros contables. Hacen desaparecer los delitos financieros. Salen impunes. ¿Pero por qué la póliza de Liliana? Guerra intercambió una mirada con Saúl. Encontramos correos electrónicos entre Viviana y Alonso. Estaban discutiendo sobre seguridad financiera a largo plazo. En un correo, Viviana menciona que Liliana se está convirtiendo en un problema. Demasiado inteligente. Hace demasiadas preguntas. Alonso responde que es posible que necesiten asegurar fondos adicionales y eliminar las complicaciones. La habitación dio vueltas. ¿Me están diciendo que planeaban matar a mi hija? Creemos que era un plan de contingencia. Si la investigación de su muerte salía mal, si surgían sospechas, necesitaban otra tragedia para distraer a todos. Una viuda desconsolada que pierde a su hija en un accidente. Nadie la cuestionaría después de eso. La verían como una víctima. No como una sospechosa. Las manos de Roberto agarraron el borde de la mesa. Iban a asesinarnos a los dos. Incriminarme de un delito mientras cobraban el seguro de otro. Y Tomás se habría quedado con ellos, con 2 asesinos como padres. Esa es nuestra teoría. Sí.
Roberto se puso de pie abruptamente, necesitando moverse, caminar, hacer algo con la rabia que hervía en su interior. Quiero que lo sepan. Quiero que Viviana y Alonso entiendan que yo encontré todo esto. Que sé exactamente lo que estaban planeando. ¿Pueden organizar eso? Guerra vaciló. No es el procedimiento habitual. No me importa el procedimiento. La voz de Roberto era de acero. Intentaron destruir a mi familia. Tienen que saber que fracasaron por completo. 2 días después, Roberto estaba sentado en una sala de visitas del Centro de Reinserción Social de Nuevo León, con una división de cristal entre él y Viviana. Se veía demacrada, su cabello usualmente perfecto estaba lacio, no llevaba maquillaje y el overol naranja deslucía su complexión, pero sus ojos seguían siendo agudos y calculadores. Roberto, su voz a través del teléfono fue suave, tentativa. Gracias a Dios que viniste. He estado tratando de comunicarme contigo. Necesito explicarte. Encontré una póliza a nombre de Liliana. El rostro de Viviana se quedó en blanco. Encontré todo. El archivero, las memorias USB, los libros de contabilidad. Sé lo de Esteban Huerta y los demás a los que estafaste. Sé sobre el sistema contable de doble entrada que creaste para Alonso. Sé que no fuiste una víctima, que eres la arquitecta de todo esto. Roberto, tienes que entender que yo... ¿Ibas a matar a nuestra hija? La voz de Roberto sonó plana, sin emociones. ¿Después de matarme a mí? ¿Después de incriminarme en crímenes que no cometí? Ibas a sacar una póliza de seguro a nombre de nuestra hija de 12 años y simular su muerte. Las lágrimas rodaron por el rostro de Viviana, pero Roberto las vio como lo que eran. Calculadas, teatrales. Nunca lastimaría a Liliana. Esa póliza fue solo. Fue idea de Alonso. No quise. La detective Guerra me mostró los correos electrónicos. Viviana, tus correos, tus palabras. Llamaste a nuestra hija una complicación que necesitaba ser eliminada. Roberto se inclinó más cerca del cristal. Pasé 16 años amándote. Te di todo. Te confié a nuestros hijos y estabas dispuesta a asesinarnos a todos por dinero que les habías robado a personas inocentes. Roberto, por favor. No. Roberto se puso de pie. Vine aquí a decirte que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión. Cada víctima a la que has estafado está testificando. Cada crimen que has cometido está documentado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está construyendo un caso federal. El Estado tiene múltiples cargos. Y voy a estar en cada audiencia. Cada juicio, cada junta de libertad condicional, asegurándome de que todos sepan exactamente quién eres. No puedes alejarme de mis hijos. Ya lo hice. El juzgado familiar me otorgó la custodia exclusiva ayer. Nunca volverás a ver a Tomás ni a Liliana a menos que ellos decidan verte. Y Liliana, la sonrisa de Roberto fue fría. Liliana lo sabe todo. Sabe que planeabas matarnos. Sabe que eres un fraude. Sabe que la madre que amaba nunca existió realmente. La compostura de Viviana se rompió. La pusiste en mi contra. No, Viviana, eso lo hiciste tú sola. Roberto colgó el teléfono y se alejó. Los gritos de ella lo siguieron por el pasillo. No sintió nada. Ni satisfacción, ni enojo, ni tristeza, solo la fría y certera convicción de que había hecho lo que era necesario hacer. Afuera, en su auto, Roberto se permitió un momento de dolor por la vida que había creído tener, por la mujer con la que creía haberse casado. Por la inocencia que sus hijos habían perdido. Luego, encendió el motor y condujo a casa, donde Liliana y Tomás lo estaban esperando. Capítulo 6. El diseño del arquitecto. Roberto Valdés entendía la venganza de la misma manera que entendía el arte, como algo que requería paciencia, precisión y buen ojo para lograr la composición perfecta. Durante el mes siguiente, a medida que se acercaba la fecha del juicio de Viviana y Alonso, se convirtió en el titiritero de su destrucción. Empezó con algo pequeño. Un aviso anónimo al Servicio de Administración Tributaria sobre ingresos no declarados.
Una carta cuidadosamente redactada a la barra de abogados de Nuevo León sobre el hermano de Alonso, Heriberto Escamilla, quien era abogado y había ayudado a redactar algunos de los documentos fraudulentos. Y la cosa fue escalando. Roberto descubrió que Alonso tenía un hijo de un matrimonio anterior, un joven llamado Cristóbal Corona, que se había cambiado el apellido para distanciarse de su padre. Cristóbal era un trabajador social especializado en asesoramiento familiar, un hombre genuinamente bueno que había pasado su vida tratando de expiar el hecho de portar el ADN de Alonso. Roberto lo contactó. Se conocieron en una cafetería en Saltillo. Cristóbal tenía unos 20 y tantos años, con ojos amables y una sonrisa cansada. Vi las noticias, dijo Cristóbal. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero no es así. Mi padre siempre ha sido exactamente lo que usted descubrió. Lamento que tengas que lidiar con esto, dijo Roberto. Pero necesito preguntarte, ¿estarías dispuesto a testificar sobre su carácter, sobre lo que presenciaste mientras crecías? Cristóbal miró fijamente su café. Él era abusivo, emocional y psicológicamente. Le decía a mi madre que ella no valía nada, que tenía suerte de que él se quedara a su lado. Manipulaba las situaciones para parecer la víctima mientras destruía a cualquiera que lo desafiara. Cuando yo tenía 16 años, lo vi arruinar a la hermana de mi madre, su propia cuñada, difundiendo mentiras sobre ella, haciendo que la despidieran de su trabajo, todo porque ella lo confrontó por ser infiel. ¿Tu madre alguna vez lo dejó? Lo intentó 3 veces. Cada vez, él usaba sus contactos, su dinero, sus abogados. Amenazaba con quitarle mi custodia para demostrar que ella era una madre no apta. Al final, ella se rindió. Murió cuando yo tenía 22 años. Oficialmente de un ataque al corazón. Pero creo que simplemente se rindió. Lo siento, dijo Roberto en voz baja. No lo sienta. Eso me hizo ser quien soy. Me dio la determinación para no convertirme nunca en él. Cristóbal levantó la vista. Testificaré. Les contaré todo. Mi padre necesita entender que sus acciones tienen consecuencias, que no puede manipular y destruir a la gente para siempre. Roberto ganó otro aliado, pero su movimiento más poderoso provino de una fuente inesperada. Ricardo Bonilla lo llamó tarde una noche. El mejor amigo de Roberto de la Escuela de Arte había estado siguiendo el caso desde Guadalajara, horrorizado por lo que había ocurrido. Tengo algo que necesitas ver, dijo Ricardo. ¿Recuerdas que te mencioné que estaba saliendo con alguien que trabaja en la investigación de fraudes de seguros? Vagamente. Su nombre es Ámbar Campos. Ha estado investigando la firma de Alonso de forma independiente porque una de las clientas que perdió dinero fue su abuela. Cuando se enteró de tu caso, empezó a profundizar más y encontró algo. 2 días después, Roberto estaba sentado en la habitación de un hotel en Guadalajara con Ricardo y Ámbar, mirando documentos que hacían temblar sus manos. Esta es una póliza de seguro de vida a nombre de Alonso Vega, dijo Ámbar, señalando la primera página. Contratada hace 18 meses, por 175 millones de pesos. La beneficiaria aparece como una Pérez. Una Pérez. Roberto repitió. El apellido de soltera de Viviana. Exacto, y ahora mira esto. Ámbar le mostró otro documento. Esta es una póliza a nombre de Viviana Valdés contratada al mismo tiempo. También por 175 millones. El beneficiario es un Vega. La mente de Roberto se aceleró. Tenían pólizas el uno del otro. Así es. Ahora mira esto. Ámbar abrió unos correos electrónicos en su computadora portátil. Estos son de la computadora de Viviana, obtenidos a través de la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hace 6 meses, Viviana y Alonso estaban discutiendo su estrategia de salida. Pero aquí es donde se pone interesante. No planeaban vivir felices para siempre. Subrayó pasajes específicos de Viviana. Una vez que la herencia se liquide y la investigación se apague, tendremos que hablar sobre las cuentas en las Islas Caimán. Mis abogados se encargarán de la transferencia a Alonso. De acuerdo. Aunque debo señalar que la póliza vence en 12 meses. Después de eso, tendremos que reevaluar nuestra asociación. De Viviana, la asociación tiene fecha de caducidad.
Ambos sabemos que planeaban matarse el uno al otro, dijo Roberto lentamente. Después de matarme, después de cobrar mi seguro, de limpiar los delitos financieros y asegurar el dinero. Esa es mi teoría, dijo Ámbar. Nunca estuvieron enamorados. Eran socios de negocios que planeaban una serie de asesinatos por lucro. Y eventualmente uno de ellos habría matado al otro para quedarse con toda la fortuna. Roberto se reclinó, atónito. El alcance de la sociopatía de Viviana y Alonso era asombroso. No solo habían planeado matarlo a él. Planeaban matar a todos, incluyéndose el uno al otro. ¿Se puede usar esto en el tribunal?, preguntó Roberto. Absolutamente. Va dirigido al motivo, al carácter, a la premeditación. Demuestra que ambos son capaces de planear múltiples asesinatos. La sonrisa de Ámbar fue afilada. También significa que ninguno de los dos puede afirmar que fue víctima del otro. Ambos son igualmente culpables. Roberto regresó a Monterrey con nueva munición. Se reunió con el fiscal Chávez y la detective Guerra, mostrándoles todo lo que Ámbar había encontrado. Esto cambia la narrativa por completo, dijo Chávez. No solo estábamos lidiando con un complot de asesinato por encargo. Estábamos lidiando con dos asesinos en serie en entrenamiento. ¿Puede usarlo?, preguntó Roberto. Oh, vamos a hacer mucho más que usarlo. La expresión de Chávez era depredadora. Vamos a hacer este caso tan a prueba de balas que ningún jurado, ningún juez, ninguna junta de libertad condicional considerará jamás mostrarles piedad. El juicio comenzó en una fría mañana de noviembre. El juzgado estaba abarrotado. Medios de comunicación, víctimas de los delitos financieros, curiosos y Roberto, sentado en la primera fila con Liliana a su lado y Tomás con una niñera afuera. Viviana y Alonso se sentaron en mesas de defensa separadas a petición de sus abogados. No se habían mirado ni una sola vez. Durante las siguientes 3 semanas, la Fiscalía presentó un caso que fue devastador por su minuciosidad. Registros financieros que mostraban 750 millones de pesos en robos. Testimonios de Esteban Huerta y otras víctimas de las estafas pasadas de Viviana. El desgarrador relato de Cristóbal Corona sobre la naturaleza abusiva de Alonso. La explicación de la detective Guerra sobre la evidencia plantada. Grabaciones de audio de Viviana y Alonso discutiendo el asesinato de Roberto. Las pólizas de seguro que revelaban su plan de acabar matándose el uno al otro. Pero el momento que rompió el caso llegó en la tercera semana, cuando Liliana Valdés subió al estrado. A sus 12 años, era pequeña y de aspecto juvenil, pero su voz se mantuvo firme cuando se enfrentó al jurado. Mi madre, dijo claramente, le dijo al señor Vega que yo me estaba convirtiendo en un problema. La escuché decir que yo hacía demasiadas preguntas. Dijo que yo podría descubrir lo que estaban haciendo. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó el fiscal suavemente. Asustada, porque me di cuenta de que, si yo era un problema, ellos podrían. La voz de Liliana tembló, pero continuó, ellos podrían intentar solucionar ese problema de la misma manera que iban a solucionar que mi papá fuera un problema. En las gradas, Viviana estaba llorando, pero el jurado no la miraba a ella. Miraban a Liliana, a una niña que había tenido que afrontar el saber que su madre había considerado asesinarla. La defensa trató de pintar a Viviana como una víctima de la manipulación de Alonso, una mujer que había sido coaccionada para cometer actos terribles. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Los correos electrónicos mostraban a Viviana iniciando muchos de los planes. Las pólizas de seguro fueron contratadas a su nombre. Los esquemas financieros precedían a su relación con Alonso. Y cuando las pólizas de seguros mutuos salieron a la luz, revelando que Viviana y Alonso habían planeado matarse mutuamente en el futuro, cualquier simpatía que el jurado pudiera haber sentido se evaporó. La defensa de Alonso no fue mejor. Su abogado intentó afirmar que Viviana lo había manipulado, que lo habían arrastrado a sus esquemas. Pero el testimonio de Cristóbal sobre años de abusos, combinado con el testimonio de Juliana Soto y otras mujeres sobre su patrón de manipulación, pintó el cuadro de un hombre que había sido un depredador mucho antes de conocer a Viviana. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpables de todos los cargos. Ambos, conspiración para cometer asesinato, múltiples cargos de fraude, lavado de dinero, poner en peligro a menores, intento de fraude de seguros.
La sentencia se dictó 2 semanas después. Viviana Pérez Valdés, de 75 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años. Alonso Vega, de 80 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años. Ambos tendrían más de 100 años antes de siquiera poder solicitar su libertad. En términos prácticos, morirían en prisión. Mientras el juez leía las sentencias, Roberto sintió que las manos de Liliana se deslizaban en las suyas. Miró a su hija y vio lágrimas rodando por su rostro, no de tristeza, sino de alivio. Se acabó, susurró ella. Se acabó, confirmó Roberto. Afuera del tribunal, los reporteros se arremolinaron. Roberto hizo una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia, no solo para mi familia, sino para cada persona a la que Viviana Valdés y Alonso Vega victimizaron a lo largo de los años. Para los clientes que perdieron sus ahorros, para las mujeres a las que Alonso acosó y abusó, para todos los lastimados por estos 2 depredadores. Este veredicto es para ustedes. Mis hijos y yo ahora podemos seguir adelante, sabiendo que las personas que amenazaron nuestras vidas nunca volverán a lastimar a nadie. Esa noche, Roberto se sentó en su estudio con Liliana y Tomás. El bebé jugaba con bloques, inocente del drama que se había remolinado a su alrededor. Liliana estaba haciendo la tarea, o fingiendo hacerlo. Papá, dijo en voz baja. ¿Crees que mamá alguna vez nos amó de verdad? Roberto se había estado haciendo esa pregunta durante meses. Creo, dijo con cuidado, que a tu madre le falta algo que la mayoría de las personas tienen. La capacidad de preocuparse verdaderamente por los demás más de lo que se preocupa por sí misma. Tal vez al principio, cuando nos conocimos, había algo real. Pero con el tiempo, eso quedó enterrado bajo la codicia y el egoísmo. Al final, no creo que fuera capaz de amar de verdad. Eso es triste, dijo Liliana. Lo es, pero no es culpa tuya, ni mía, ni de Tomás. Nosotros la amábamos. Fuimos buenos con ella. Ella tomó decisiones que destruyeron lo que teníamos. Eso es responsabilidad suya, no nuestra. Liliana asintió y luego volvió a su tarea. Roberto cargó a Tomás, abrazó a su hijo y miró por la ventana hacia el cielo que se oscurecía. Había ganado. Sus hijos estaban a salvo. Los monstruos estaban enjaulados. Pero la victoria se sentía menos como un triunfo y más como una supervivencia porque, al final del día, era un padre soltero con 2 hijos traumatizados, tratando de reconstruir una vida a partir de las cenizas de la traición. La verdadera lucha, se dio cuenta, apenas comenzaba. Capítulo 7. Las secuelas. 3 meses después de la sentencia, Roberto Valdés estaba de pie en medio de su sala, rodeado de cajas. Se estaba mudando, no muy lejos, solo a un vecindario diferente donde había menos recuerdos, menos recordatorios de la vida que había creído tener. Liliana le había ayudado a elegir la casa. Era más pequeña que la anterior, pero más luminosa, con un patio donde Tomás podría jugar, y un estudio para Roberto que tenía mejor luz natural, un nuevo comienzo, dentro de lo que cabía. Papá, mira lo que encontré. Liliana salió del sótano llevando un álbum de fotos. Lo abrió en una foto de su familia de hacía 4 años. Roberto, Viviana y Liliana de bebé en la playa, todos sonriendo. Roberto se preparó para el dolor. Pero lo que sintió fue más complicado. Tristeza, sí, pero también una extraña especie de paz. Esa familia feliz de la foto había sido real alguna vez. Antes de que la codicia de Viviana lo envenenara todo. Podía reconocerlo ahora sin dejar que lo destruyera. ¿Quieres conservarla?, preguntó él. Liliana estudió la foto por un largo momento. Sí. No por ella. Por mí, porque fui feliz entonces, incluso si todo estaba basado en una mentira. Esa felicidad fue real para mí y no quiero olvidar cómo se sentía. Está bien. Roberto atrajo a su hija hacia él. Conservaremos los buenos recuerdos y aprenderemos de los malos. La mudanza ayudó, pero no fue una cura mágica. Liliana tenía pesadillas. Tomás se volvió apegado y lloraba cada vez que Roberto salía de la habitación. Y el propio Roberto descubrió que ya no podía confiar plenamente en nadie.
Cada interacción se filtraba a través de la sospecha, cada acto de bondad se examinaba en busca de motivos ocultos. Comenzó a ver a una terapeuta, una paciente mujer llamada Elena Ríos, que se especializaba en traumas por traición doméstica. Usted está tratando de cargar con todo esto solo, le dijo Elena durante su cuarta sesión. Está tratando de ser fuerte para sus hijos, de reconstruir su vida, de procesar su trauma, todo mientras mantiene su carrera y su cordura. Eso no es sostenible. ¿Qué opción tengo? Tiene la opción de pedir ayuda, de apoyarse en amigos, de permitirse ser vulnerable. La vulnerabilidad es lo que me metió en este lío, dijo Roberto con amargura. No, amar a alguien que no es digno de ese amor es lo que lo metió en este lío. Eso es diferente a estar abierto a la conexión con personas que merecen su confianza. A Roberto le tomó 2 meses más aceptar siquiera parcialmente ese consejo. Pero poco a poco, con cuidado, comenzó a dejar que la gente volviera a entrar. Ricardo venía de visita desde Guadalajara, pasaba los fines de semana ayudando con la casa y jugando con los niños. Ámbar también vino, trayendo sus cálidos regalos y su propia historia de traición familiar que ayudó a Roberto a sentirse menos solo. Georgina Bravo, la mujer del grupo financiero Vega que había llamado a Roberto después de los arrestos, se convirtió en una amiga inesperada. Ella lidiaba con su propia culpa. Había trabajado en la firma, había visto señales de los crímenes de Alonso, pero había tenido demasiado miedo para denunciarlos. Ella y Roberto formaron una especie de grupo de apoyo. 2 personas intentando perdonarse a sí mismas por no haber visto a los monstruos entre ellos. Debería haberlo sabido, dijo Georgina tomando café una tarde. Yo procesaba esas transacciones. Veía las irregularidades. Pero Alonso era tan convincente, tan seguro de sí mismo, y yo necesitaba el trabajo. Tú también fuiste una víctima, le dijo Roberto. Alonso creó un entorno en el que la gente tenía demasiado miedo de hablar. Eso no es tu culpa. Entonces, ¿por qué se siente como si lo fuera? Roberto no tenía respuesta para eso. La culpa, estaba aprendiendo, no se preocupaba por la lógica o la justicia. Simplemente existía, pesada y persistente, tiñéndolo todo. Los casos civiles estaban concluyendo. Con Viviana y Alonso en prisión, sus bienes habían sido incautados para compensar a las víctimas de los delitos financieros. Roberto y sus hijos tenían derecho a una parte. Una restitución por el trauma, por el complot de asesinato, por todo lo que habían soportado. El acuerdo era lo bastante sustancial para asegurar el futuro de Tomás y Liliana, para pagar la hipoteca de la nueva casa y para permitir que Roberto aceptara menos encargos en el tribunal y se concentrara en su arte personal por primera vez en años. Se siente sucio, le dijo Roberto a su abogado, Marcelo Herrera, en la firma del acuerdo. Como si estuviera sacando provecho de mi propio intento de asesinato. No está sacando provecho. Está siendo compensado por lo que intentaron quitarle. Su vida, su paz, la inocencia de sus hijos. Este dinero representa justicia, no ganancias. Roberto firmó los documentos, pero las palabras de Marcelo no hicieron que se sintiera más limpio. El 6º mes después del juicio trajo un visitante inesperado. Cristóbal Corona estaba en la puerta de Roberto, luciendo nervioso. Espero que esto no sea raro, dijo Cristóbal. Pero quería ver cómo estaban usted y sus hijos. ¿Vaciló? Quería disculparme. ¿Por qué? Por mi padre. Sé que no soy responsable de sus acciones, pero él es de mi sangre, y todo lo que le hizo, todo lo que planeó. Siento que debería haberle advertido de alguna manera, que debería haberle dicho a alguien de lo que era capaz. Roberto lo invitó a pasar a tomar un café. Hablaron sobre la carga de estar emparentados con monstruos, sobre la culpa que lógicamente no debería existir pero que lo hace de todos modos, sobre el desafío de construir una vida cuando tus cimientos están agrietados. He estado pensando, dijo Cristóbal, en iniciar un grupo de apoyo para familias de criminales, personas que intentan procesar las acciones de alguien a quien amaban o creían amar. ¿Incluirías a los hijos de los criminales?, preguntó Roberto, pensando en Liliana y Tomás. Especialmente a los niños. Son los más vulnerables, los que no eligieron nada de esto. Cuenta con nosotros, dijo Roberto. El grupo de apoyo se convirtió en un salvavidas que se reunía cada 2 semanas en el centro comunitario.
Reunía a personas de todos los ámbitos de la vida. Hijos de asesinos, cónyuges de estafadores, padres de violadores, hermanos de terroristas, personas que cargaban con el peso de la asociación y trataban de descubrir cómo amar a alguien mientras condenaban sus acciones. Liliana asistió a las sesiones para jóvenes. Hizo amistad con otros chicos que entendían lo que significaba tener a un padre en prisión, amar y odiar a alguien simultáneamente, cargar con la vergüenza por delitos que ellos no habían cometido. Ayuda, le dijo Liliana a Roberto después de la tercera reunión. Saber que no estoy sola, saber que otros niños lo entienden. El arte de Roberto evolucionó durante este periodo. Sus retratos en el tribunal se volvieron más matizados, capturando no solo los rostros de los acusados, sino las complicadas emociones de las víctimas, las familias y los testigos. Su trabajo personal adquirió tonos más oscuros, estudios sobre la traición, sobre las máscaras que usaba la gente, sobre la distancia entre lo que alguien parecía ser y lo que realmente era. Una galería en Monterrey se acercó a él para una exposición. Su trabajo siempre ha sido técnicamente brillante, dijo el curador, pero estas nuevas piezas tienen profundidad, un peso emocional. Son inquietantes. Roberto aceptó la exposición, aunque insistió en que todas las ganancias, más allá de sus gastos, se destinarían a las víctimas de los delitos financieros. Las personas a las que Alonso y Viviana habían destruido. La noche de la inauguración fue surrealista. La gente se movía por la galería estudiando su dolor, plasmado en carboncillo y pintura. Los críticos elogiaron su examen inquebrantable de la duplicidad humana. Los coleccionistas ofrecían sumas de 5 cifras por piezas que Roberto había creado en lo más profundo de su dolor. Es explotación, le dijo Roberto a Ricardo, mientras observaba a una mujer envuelta en diamantes admirando un retrato titulado La esposa. Es alquimia, lo corrigió Ricardo. Tomaste tu trauma y lo convertiste en algo significativo. Algo que hace que la gente piense, sienta y comprenda. Eso no es explotación. Eso es arte. Tal vez Ricardo tenía razón. Tal vez había valor en compartir su historia, en dejar que otros vieran que la traición, la supervivencia y la sanación eran procesos desordenados y complicados que no se resolvían de manera impecable. Capítulo 8. La trampa inesperada. La vida cuidadosamente reconstruida de Roberto se vino abajo un martes de mayo, 18 meses después de la condena de Viviana. Estaba en el estudio cuando llamó la detective Guerra. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. El abogado de Viviana acaba de presentar una apelación. Alegan asistencia legal ineficaz y presentan nueva evidencia que supuestamente la exonera. ¿Qué evidencia? Un testigo que afirma que Alonso Vega amenazó a Viviana con dañar a sus hijos si ella no cooperaba, y un psicólogo que la evaluó y le diagnosticó el síndrome del cónyuge maltratado. La risa de Roberto fue áspera. Eso es absurdo. Viviana inició la mitad de los planes. Los correos electrónicos lo demuestran. Lo sé, pero su abogado es bueno. René Botello, uno de los mejores abogados de apelación del Estado. Argumenta que los correos electrónicos fueron sacados de contexto, que Viviana intentaba apaciguar a Alonso para proteger a su familia. Que en realidad nunca tuvo la intención de hacerle daño a usted. El jurado vio a través de esa historia la primera vez. El jurado en el juicio penal, sí, pero esto es un tribunal de apelaciones. Solo revisarán los procedimientos legales. Buscarán errores y considerarán nueva evidencia que no estaba disponible en el juicio. Si Botello puede convencerlos de que el abogado del juicio de Viviana fue incompetente o de que el testimonio de este nuevo testigo es creíble, ella podría obtener un nuevo juicio. Roberto sintió náuseas, o una sentencia reducida o, en el peor de los casos, la revocación de la condena. La voz de Guerra era sombría. No digo que vaya a suceder, pero debemos estar preparados. Roberto llamó a Josué Chávez inmediatamente. El fiscal estaba igualmente perturbado. Este testigo, dijo Chávez, afirma ser amigo de Viviana y haber estado presente durante las conversaciones en las que Alonso la amenazó. El problema es que esta persona no se presentó durante la investigación. No fue mencionada en ninguna de las declaraciones de Viviana y de repente aparece ahora con un testimonio conveniente. ¿Quién es? Una mujer llamada Vania Robles. Afirma que antes tenía miedo de testificar, pero que ha tenido una crisis de conciencia. Roberto rastreó a Vania Robles.
No fue difícil. Había incluido su dirección en un documento judicial. Apareció en su departamento sin previo aviso y con un dispositivo de grabación en el bolsillo. Señor Valdés, dijo Vania cuando abrió la puerta. Era una mujer de unos 40 años. Irradiaba una energía nerviosa. Me preguntaba cuándo me encontraría. Dígame la verdad, dijo Roberto. Alonso amenazó a Viviana. ¿Lo hizo? Vi cómo pasaba. Lo escuché decirle que, si no lo ayudaba con sus planes, le haría daño a sus hijos. ¿Cuándo fue esto? Hace unos 2 años, tal vez 1 año y medio. Interesante, porque la aventura de Viviana y Alonso comenzó hace 18 meses. Los delitos financieros comenzaron hace 3 años, por lo que su línea de tiempo no coincide con la evidencia. Los ojos de Vania parpadearon. Tal vez no recuerdo bien la fecha exacta. ¿Cuánto le está pagando la familia de Viviana?, preguntó Roberto sin rodeos. No sé de qué me está hablando. Los padres de Viviana, el señor Pérez y su esposa. Lo perdieron todo en la caída del 2008, pero aún tienen conexiones, aún tienen amigos con dinero. ¿Cuánto le están pagando por mentir? No puede probarlo. No tengo que probar nada. La fiscalía lo hará. Examinarán sus registros telefónicos, sus cuentas bancarias, sus comunicaciones, y cuando encuentren el rastro del dinero, y lo encontrarán, será acusada de perjurio, obstrucción de la justicia y posiblemente conspiración. El rostro de Vania se desmoronó. Él dijo que sería fácil. Solo contar la historia. Ayudar a Viviana a tener otra oportunidad. Dijeron que era inocente, que fue manipulada, que sus hijos necesitan a su madre. ¿Sus hijos? La voz de Roberto era fría. Yo soy el padre de sus hijos. Yo soy el que sostuvo a Tomás cuando lloraba por su madre. Yo soy el que se sentó con Liliana durante sus pesadillas. Viviana intentó asesinarnos. No es inocente. No es una víctima. Y no merece otra oportunidad. Pero el dinero. Le daré el doble de lo que le están pagando. Dijo Roberto. A cambio, dirá la verdad. Admitirá que le pagaron por mentir. Nos ayudará a demostrar que la familia de Viviana está intentando obstruir la justicia. Vania lo miró fijamente. ¿Por qué haría usted eso? Porque ya terminé de jugar a la defensiva. Es hora de pasar a la ofensiva. Con la cooperación de Vania, la fiscalía construyó un caso contra los padres de Viviana y su abogado de apelaciones. Resultó que René Botello tenía un historial de tácticas cuestionables, soborno para cometer perjurio, fabricación de evidencia, explotación de tecnicismos. La barra de abogados lo había investigado 2 veces, pero nunca encontró evidencia suficiente para inhabilitarlo. Hasta ahora. Esto es más grande que solo la apelación de Viviana, le explicó el fiscal Chávez a Roberto. Si podemos probar que Botello utilizó a sabiendas un testigo falso pagado, podemos inhabilitarlo y posiblemente presentar cargos penales en su contra. Eso enviaría el mensaje de que este tipo de corrupción no será tolerado. La audiencia del Tribunal de Apelaciones estaba programada para junio. Pero antes de que pudiera llevarse a cabo, ocurrieron varias cosas en rápida sucesión. Primero, Vania Robles presentó una declaración jurada en la que admitía que le habían pagado para dar falso testimonio. Nombró a los padres de Viviana y a René Botello como las personas que se le habían acercado. Segundo, la barra de abogados abrió una investigación de emergencia sobre Botello, suspendiendo su licencia a la espera del resultado. Tercero, la detective Guerra descubrió que este no era el único intento de Viviana para revocar su condena. Se había estado comunicando con sus padres desde la prisión, coordinando múltiples planes para asegurar su liberación, incluido un esquema para que Roberto fuera acusado de perjurio por su testimonio en el juicio y un complot para que Alonso fuera asesinado en prisión y así eliminarlo como testigo. Su esposa, le dijo Guerra a Roberto, está operando una empresa criminal desde dentro de la prisión. Está usando a sus padres como representantes, pagando a la gente para cometer delitos, orquestando apelaciones y esquemas. No se está rehabilitando. Está escalando. El golpe final llegó cuando los fiscales federales anunciaron que acusaban a Viviana de delitos adicionales, manipulación de testigos, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer asesinato por el complot para matar a Alonso.
Cada cargo conllevaba tiempo adicional en prisión. En la audiencia de apelación, con la declaración jurada de Vania y la evidencia de la continua actividad criminal de Viviana, el juez fue mordaz. Señora Valdés, dijo el juez, no ha demostrado ni una pizca de remordimiento ni de rehabilitación. Usted utiliza sus derechos de apelación no para buscar justicia, sino para perpetuar el fraude y obstruir el proceso legal. Su apelación es denegada. Además, recomiendo que el Departamento de Correccionales revise sus comunicaciones y visitas, y que se le traslade a una instalación más restrictiva para evitar más actividad criminal. El grito de Viviana resonó por toda la sala mientras los alguaciles se la llevaban, pero Roberto apenas lo escuchó porque estaba observando cómo sacaban a los padres de Viviana, el señor Pérez y su esposa, esposados. Habían sido arrestados en el acto por su papel en el plan de manipulación de testigos. Era poético. Roberto pensó que el padre de Viviana le había enseñado que el crimen pagaba, que la manipulación era una estrategia de vida válida. Ahora ambos morirían en prisión por esas creencias. ¿Cómo se siente?, le preguntó la detective Guerra después. Siento que puedo respirar, dijo Roberto. Capítulo 9, la victoria del arquitecto. 2 años después de la condena de Viviana, Roberto Valdés estaba en el patio de su nueva casa, viendo a Tomás perseguir mariposas por el jardín mientras Liliana leía en una banca cercana. El sol de junio era cálido y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Roberto se sintió en paz. Las demandas civiles finalmente se habían resuelto. Los padres de Viviana estaban en prisión. René Botello había sido inhabilitado y enfrentaba cargos penales. Las apelaciones de Alonso Vega habían sido denegadas. Cada persona que había formado parte de la conspiración, que intentó destruir a la familia de Roberto, había rendido cuentas. Pero la verdadera victoria no era legal. Estaba aquí, en este jardín, con sus hijos. Liliana estaba prosperando. Se había unido al periódico escolar, obtenía puros dieces y había empezado a hablar de convertirse en abogada. Alguien que ayuda a las víctimas, dijo ella, no a los criminales. Las pesadillas eran menos frecuentes. Sonreía con más facilidad. Tomás, a sus 3 años, no tenía recuerdos de los eventos que casi lo habían matado. Era un niño feliz y enérgico al que le encantaban los camiones, los dinosaurios y las manos manchadas de carboncillo de su padre. Papá, llamó Liliana. Georgina acaba de enviar un mensaje. Traerá la cena a eso de las 6. Dile que es perfecto, respondió Roberto. Georgina Bravo se había convertido en un pilar en sus vidas, una amiga, una tía sustituta para los niños, alguien que entendía el trauma particular de darse cuenta de que habías trabajado junto a un monstruo. Ella ahora estaba saliendo con Cristóbal Corona. Ambos habían forjado un vínculo por sus conexiones con el caso y su determinación de construir algo bueno a partir de los escombros. La carrera artística de Roberto había despegado. Su exposición sobre la traición y la supervivencia lo había llevado a recibir encargos, entrevistas y una invitación para dar una clase magistral en el Tecnológico de Monterrey. Todavía hacía retratos en los tribunales. Ese ingreso constante era importante, pero ahora podía ser selectivo y elegir los casos que le interesaban en lugar de aceptar todos los trabajos que se le presentaban. El grupo de apoyo que Cristóbal había comenzado prosperaba, con filiales en 3 ciudades. Liliana estaba ayudando a crear una guía de recursos para hijos de padres encarcelados. Tomás era demasiado pequeño para entenderlo, pero algún día sabría que su familia había convertido su tragedia en algo que ayudaba a los demás. Señor Valdés. Roberto se giró y encontró a una joven mujer en la puerta del jardín. Parecía nerviosa, aferrándose a una carpeta. Soy Felisa Quiroz, dijo. Soy productora de una serie documental sobre delitos financieros. Me preguntaba si estaría dispuesto a hablar sobre su caso. Roberto había respondido decenas de solicitudes de este tipo durante los últimos 2 años. Había rechazado la mayoría de ellas, incómodo con la idea de que el trauma de su familia se convirtiera en entretenimiento. Pero algo en la expresión sincera de Felisa le hizo hacer una pausa. ¿Cuál es el enfoque?, preguntó. No solo el crimen, sino las secuelas. Cómo se reconstruyen las víctimas. Cómo los sistemas fallan y tienen éxito. Cómo la gente encuentra justicia. Queremos mostrar que estas historias no terminan con un veredicto. Continúan durante años.
Y usted quiere incluir a mis hijos. La voz de Roberto era protectora. Solo si ellos quieren participar, y solo de maneras apropiadas para su edad. Liliana, si está dispuesta, podría hablar sobre el grupo de apoyo para jóvenes. Tomás no sería identificado ni incluido en absoluto. Roberto lo pensó. Pensó en todas las personas que lo habían ayudado en los últimos 2 años, que habían compartido sus historias para que él se sintiera menos solo. Tal vez era hora de devolver el favor. Lo pensaré, dijo. Hable con mi abogado. Programe una reunión. Si decido hacerlo, será en mis propios términos. Felisa dejó su tarjeta y se marchó. Roberto la vio alejarse y luego volvió a mirar a sus hijos. Liliana había dejado su libro y lo estaba observando. Deberías hacerlo, dijo ella. ¿Tú crees? Creo que la gente necesita saber que se puede sobrevivir a algo como esto, que los malos pueden perder, que las familias pueden sanar. Ella sonrió. Además, si lo haces, quiero ser entrevistada. Quiero decirle a la gente que, incluso cuando uno de tus padres te traiciona, incluso cuando todo se desmorona, todavía puedes estar bien. Eres muy sabia para tener 14 años. Roberto dijo, aprendí del mejor. Liliana lo abrazó. Nos protegiste, papá. Nunca te rendiste. Te aseguraste de que estuviéramos a salvo y de que las personas que nos lastimaron enfrentaran las consecuencias. Tú eres la razón por la que estamos bien. Roberto abrazó a su hija, embargado por la emoción. Había pasado 2 años cuestionando cada decisión, preguntándose si había hecho lo suficiente. Preocupándose por las cicatrices que cargarían sus hijos. Pero Liliana tenía razón. Estaban bien. No sin daños, el trauma no funcionaba de esa manera, sino sobreviviendo, sanando y creciendo. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Roberto se quedó en el estudio. El espacio olía a carboncillo y pintura, un olor familiar y reconfortante. Había estado trabajando en una nueva serie, esta vez no sobre la traición, sino sobre la resiliencia. Retratos de las personas que había conocido a través del grupo de apoyo, del caso y de los años de reconstrucción. Personas que habían sobrevivido a lo insuperable y habían encontrado razones para seguir adelante. Tomó su carboncillo y comenzó una nueva pieza. Esta vez no un retrato, sino algo abstracto. La luz rompiendo la oscuridad. El caos resolviéndose en orden. Sonó su teléfono. Era Josué Chávez, el fiscal. Quería ponerlo al tanto, dijo Chávez. Encontraron a Alonso Vega muerto en su celda esta mañana. Causas naturales, un ataque al corazón. Tenía 62 años. Roberto esperó experimentar algún sentimiento, satisfacción, alivio, lo que fuera. Pero todo lo que sintió fue una tristeza lejana por las personas a las que Alonso había lastimado, por la vida que había desperdiciado en crueldad y codicia. Y Viviana seguía cumpliendo su condena. Sería elegible para libertad condicional en 48 años. Tendría 78 años entonces. Nunca saldrá, dijo Roberto. Probablemente no. Y aunque salga, será demasiado vieja para hacerle daño a nadie. Después de colgar, Roberto volvió a su dibujo. Pensó en Viviana, encerrada en una celda, envejeciendo, aislada de todos los que había intentado destruir. No era el final que había imaginado cuando todo esto comenzó. Había fantaseado con una venganza más dramática, con hacerla sufrir de la misma forma en que ella lo había hecho sufrir a él. Pero esta justicia silenciosa y persistente era mejor. Viviana pasaría el resto de su vida en prisión, sin libertad, con sus esquemas expuestos y sus hijos perdidos para siempre. Se había completado en ella exactamente lo que su padre había sido, una historia con moraleja sobre el costo de la codicia. ¿Y Roberto? Roberto tenía a sus hijos, su carrera, su paz. Había ganado, no por volverse como Viviana y Alonso, no por descender a su nivel, sino por ser exactamente quien siempre había sido, un buen padre, un hombre decente, alguien que creía en la justicia por encima de la venganza. Papá. La vocecita de Tomás provino de la puerta. Tuve un mal sueño. Roberto dejó el carboncillo y cargó a su hijo. ¿Quieres contarme al respecto? Había una señora que daba miedo,
Pero tú estabas ahí y la hiciste desaparecer. Eso es porque siempre te protegeré, dijo Roberto. Pase lo que pase, estás a salvo, Tomás. Tú y Liliana. Lo prometo. Tomás se acurrucó contra su pecho, ya medio dormido otra vez. Roberto lo llevó de vuelta a la cama, lo arropó y se quedó en la puerta por un momento, observando a su hijo dormir plácidamente. Esto, pensó Roberto, era la victoria. No las condenas, ni el dinero, ni la reivindicación pública. Esto, sus hijos, a salvo y amados. Sus vidas avanzando, su futuro asegurado. Había sido puesto a prueba de la peor manera posible. Su esposa lo había traicionado, había intentado asesinarlo, había amenazado a sus hijos. El sistema en el que confiaba casi había fallado. La vida que había construido había resultado ser una mentira. Pero había sobrevivido, y más que sobrevivido. Había ganado. No mediante la destrucción de sus enemigos, aunque habían sido destruidos. No buscando venganza, aunque se había hecho justicia, sino negándose a dejar que el odio lo consumiera. Protegiendo lo que más importaba, reconstruyendo con propósito y amor. Roberto Valdés, el artista que leía los rostros, que había pasado 20 años estudiando la naturaleza humana, había aprendido la lección más importante de todas. Los monstruos podían ser reales. Las traiciones podían ser devastadoras. El dolor podía ser abrumador. Pero el amor verdadero, incondicional y protector, era más fuerte que todo eso. Y al final, el amor había triunfado. Cuando Roberto regresó a su estudio y tomó su carboncillo una vez más, comenzó a esbozar una nueva imagen. Esta vez no de oscuridad y luz, sino de algo más simple. Un padre y sus 2 hijos, abrazados, mirando hacia adelante. Avanzando. Lo tituló, Sobrevivimos. Y en ese momento, rodeado por las pruebas de su vida reconstruida, Roberto Valdés finalmente se sintió verdaderamente libre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.